Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de pediatría. Aquí voy a hablar un poco de abuso infantil. En cuanto a abuso infantil, no te lo van a decir pues directamente en el caso, esto es fácilmente abuso infantil. Lo que va a pasar es que van a traer los padres semi preocupados, no, que el niño se golpeó, tuvo una lesión, etcétera. Pero cuando ellos cuentan la historia, el tipo de lesiones que tiene el niño no es congruente con la historia. O hay algo raro o no suma, etcétera. Otra cosa, en el mismo contexto de abuso infantil existe tanto abuso físico como abuso sexual. Existe negligencia también, que no es directamente abuso, donde no hay necesariamente golpes, pero por ejemplo el niño está malnutrido o etcétera, otras razones que son negligencia o incluso pues maltratamiento psicológico del niño también. Y por último también cuestiones psiquiátricas como síndrome de Munchausen o algún tipo de trastorno facticio. Realmente aquí en este video vamos a hablar específicamente de abuso físico y sexual porque uno son los que más importante reconocer inmediatamente y dos porque son los que preguntan en el examen. Pero pues para la vida están todos estos otros que es una categoría que también hay que considerar. Ok, yendo hacia la parte del examen, vamos a empezar hablando de abuso físico. ¿Cuándo sospechar abuso físico? Cuando la lesión es inexplicable o inverosímil. ¿Cómo así? Trajeron al niño, dice que, por ejemplo, él estaba en la cama, una cama que está a menos de 1 metro de altura, y el niño se cayó de la cama y se golpeó la pierna. Y cuando le toma una radiografía de la pierna, tiene una fractura espiral del fémur. ¿Me explico? O sea, de una caída de la cama. O sea, ese mecanismo no va con esa historia que se cayó de 1 metro en una cama. Eso va con un choque automovilístico, etcétera, pero no con esa historia. Otra cosa, cuando la lesión es incompatible con la historia dada, como les dije, o con el nivel de desarrollo del niño. Esto sí es bien característico. Para aquí hay que usar los hitos del desarrollo. ¿Por qué? Por ejemplo, dicen, un niño de 2 meses los traen los papás y dicen que el niño rodó de la cama y se cayó y se golpeó la cabeza. Entonces, esta historia es incongruente porque los niños de 2 meses no ruedan. O sea, uno rueda a los 4 meses. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener dudas de esta historia. Ok, ¿por qué me están mintiendo? ¿Será que ellos lo golpearon? ¿Será que la historia es algo diferente? Ahí también hay que tener que sospecharlo, cuando el nivel de desarrollo del niño no es congruente con la historia que dan. Otra cosa, saber que no hay informes de muerte o lesiones cerebrales graves por caídas presenciadas menores a 10 pies, por si la insistencia va mucho del lado de las caídas. Pero el examen no se va a ir tanto por este último punto, más por estos primeros dos. Ok, hallazgos clínicos comunes en abuso físico. Los moretones son los hallazgos más comunes. Si los moretones fueran accidentales, estos serían en superficies pues delgadas de bordes óseos o rebordes óseos. Por ejemplo, cuando uno camina, uno se golpea la tibia, la rodilla, el borde lateral usualmente, uno se golpea los rebordes óseos, el codo también, si acaso el pie, por ejemplo. Esos son los lugares donde los niños tendrían normalmente moretones. Esos son accidentales. Lugares no accidentales son glúteos, genitales, espalda, dorso de manos o tórax abdominal. Uno usualmente no se golpea ahí, por más que los niños jueguen donde sea. Lesiones en estas áreas me hablan de que están golpeando al niño por X o Y motivo. Otra cosa es ver moretones en diferentes estadiajes. O sea, ver un moretón de color morado, otro de color verdoso, otro de color amarillo, etcétera, en diferentes estadiajes de moretones. Esto lo que me dice es que el niño no fue que se cayó y se golpeó hoy. O sea, él tiene lesiones de varios días. Una lesión hace 5 días, otra hace 3 días, o sea, otra hace un día, etcétera. Entonces estos estadiajes también me apuntan hacia abuso físico. En cuanto a fracturas, las fracturas en espiral, especialmente en fémur, como les había mencionado, y especialmente antes que camine el niño, habla de un probable abuso. O sea, el patrón de fractura lineal es usualmente de un golpe del hueso, me sigue siendo el hueso, contra algún reborde, alguna otra cosa. Las fracturas son lineares. Pero si la fractura es en espiral, eso es no más por que sea por abuso, pues. En fracturas en costillas o fracturas complejas de cráneo, también me hablan a posiblemente abuso. Fracturas en diferentes estadios de curación o fracturas bilaterales a uso. Usualmente lo que van a mencionar es que, por ejemplo, yo un niño, 10 meses, 8 meses, ni siquiera camina bien y tiene una fractura del fémur, ¿ok? Entonces, yo le hago radiografías de varias áreas y en las costillas hay varias fracturas viejas. Entonces, en diferentes estadios de curación. Usualmente los casos clínicos van mencionando por ahí. Ahí tengo la alta sospecha de que hay abuso físico. Ok, además, en quemaduras,
Quemaduras con cigarrillos, también me hace sospechar abuso. Quemaduras por inmersión, estos son comunes en infantes. ¿Qué pasa? Los infantes, claro que se pueden quemar, pueden agarrar una olla, jalarla y que la olla les salpique todo, o si es posible que los infantes se metan a un baño con agua hirviendo y se salpiquen y salgan corriendo, etcétera, y pueden tener quemaduras por eso. Eso es cierto, sí puede pasar. Pero si se imaginan el mecanismo, las quemaduras por jalar una olla va a ser como una forma de splash en un área específico, por ejemplo, un tórax. Y la quemadura, pues en el caso de meterse un baño, también va a ser como si hace splash, o sea, llegan varias gotículas de agua hirviendo a varias partes del cuerpo, etc. Entonces el patrón es asimétrico. ¿Qué es lo que pasa cuando es una quemadura intencional? En este caso, lo que pasa es que el pariente mete al niño a agua hirviendo a propósito. Entonces, ¿qué uno vería? Uno vería un área de guante no quemada, o sea, donde el pariente está agarrando al niño. Uno vería líneas de demarcación que son uniformes, es decir, una línea uniforme en el brazo, una línea uniforme en la pierna y otro que las áreas de flexión no tienen quemaduras y las manos y los pies no tienen quemaduras. E incluso los glúteos tampoco tienen quemaduras, porque se imaginan la inmersionan al niño, entonces las áreas que no se queman van a ser los glúteos, va a ser la parte posterior de las rodillas, va a ser las manos y pies, que el niño pega las manos y pega los pies a la bañera y esa parte no se quema. Entonces, ese tipo de quemaduras me habla de abuso. Todo esto es incompatible con caerse a la bañera accidentalmente o extender accidentalmente el agua caliente. También está el trauma craneoencefálico intencional. Esto sería causa más común de muerte, especialmente pues por abuso. Cuando uno quiere detectar abuso y la idea es contactar a Child Protective Services o a la entidad correspondiente a tiempo, el ideal es evitar futuros casos de abuso donde haya trauma craneoencefálico y lesiones ya mucho menos reversibles o incluso no reversibles. Estas son las partes que queremos evitar. Considerar cuando un infante se presenta con coma, apnea o presión intracraneal elevada. Los hematomas subdurales, especialmente sin historia de caída o sin fractura de cráneo, me hablan de posible abuso. Hematomas subdurales los presentarían más en recién nacidos y entonces hay algo que se llama shaken baby syndrome que sacuden a los niños bastante de forma de castigo y severamente y entonces esa sacudida les causa hemorragias retinales que sucederían en un fondo de ojo y hematomas subdurales por tearing de las venas puente. Estas son lesiones por aceleración-desaceleración. Ok, ahora vamos a hablar un poco de los test diagnósticos, estudios a realizar. Serie ósea, básicamente se toma radiografías de todos los huesos mayores en niños menores de 2 años que se sospecha abuso. Si el niño ya es mayor de 2 años, entonces pues tomar radiografías de los lugares que les duele. Me duele el pecho, tomar radiografía de tórax, me duele el fémur o la pierna, pues tomar radiografía de fémur, etc. Una tomografía cerebral y examen oftalmológico para buscar esto que le dije, los hematomas subdurales o las hemorragias retinianas. Si se sospecha un trauma abdominal, pues una tomografía abdominal, un urinálisis para buscar sangre en la orina y heces para buscar heces por sangre, enzimas hepáticas y enzimas pancreáticas lo buscaría y tiempos de coagulación. Claro, un diferencial en algunos casos puede ser que el niño tenga un desorden de la coagulación, pues por ejemplo algún tipo de hemofilia, deficiencia de factor de Willebrand, etcétera, que esto le cause que tenga muchos moretones, púrpuras o algún tipo de hemartrosis o algún tipo de sangrado grave, profundo y no haya sido por abuso. Entonces esto es algo que también hay que pues, descartar en algunos casos pues, selectos. Entonces el manejo, lo primero es separar al niño del pariente. Eso es algo bien importante. Si yo tengo al niño en un cuarto, mantengo al niño en este cuarto y mantengo al pariente afuera del cuarto de urgencias, en el caso que estamos hablando de urgencias. Entonces, este es el primer paso y el paso más importante. De ahí vienen los otros. Bueno, reportar a la autoridad competente si las lesiones del niño son graves. Bueno, tratar las lesiones y si ameritan hospitalización, hospitalizar. Y si no amerita hospitalización, pero aún así necesito de alguna forma mantener al perpetrador o mantener al cuidador lejos del niño, puedo hospitalizarlo solo para mantenerlos lejos también. Entonces, eso es una opción también. Esa es la parte que dice, si no hay lugar seguro alternativo, entonces hospitalización. Ok, vamos a hablar brevemente de abuso sexual. En abuso sexual es poco común que el culpable sea un desconocido. Usualmente en abuso sexual el ofendedor va a ser un padre, un padrastro o en casos de incestos hermano o hermana también. La violencia no es necesariamente común, especialmente si son las niñas son relativamente chicas, pero mientras crecen, claro que hay más probabilidad de que haya concurrentemente violencia.
Considerar abuso sexual si una niña prepuberta tiene una infección de transmisión sexual. Claro, ya eso es muy obvio, hay que buscarlo. Otras cosas que me pueden decir, ok, algo debe estar pasando, pueden ser síntomas que la niña tenga síntomas de disuria, enuresis, constipación o encopresis crónica. Puede ser también debido a abuso sexual. También que haya dolor en pene, vagina o dolor rectal con algún tipo de secreción, hematoma, eritema o sangrado en el área, también me tienen que hacer pensar en esto. En los laboratorios, bueno, pruebas de embarazo, pruebas de infección de transmisión sexual, especialmente sífilis, VIH, gonorrea y hepatitis B. Y en manejo, pues reportar el caso a la autoridad competente. Donde hacen el examen IFOM en Estados Unidos, lo que van a hacer es cuando llega la paciente, después de un caso de probable violación, va a hacer un examen forénsico con todo documentado adecuadamente, todo tipo de muestras, etcétera. Claro, eso va a depender del tipo de país donde está la paciente, pero es algo que se puede hacer. Entonces, eso sería todo en cuanto a abuso infantil y los veo para el siguiente video.